Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Les habla el ingeniero Alejandro de Solar Center. Sean todos bienvenidos a este webinar. Espero que se encuentren muy bien. ¿Pueden confirmar, por favor, en el área de chat si me están escuchando? Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias, sean todos bienvenidos. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre cálculo y selección de protecciones en corriente directa. Es un tema, pues, un poquito técnico, más que nada sobre cálculos y criterios de selección. Entonces, espero que puedan aprender algo y que podamos eh, llevarnos algo de información de valor. Antes de comenzar con la parte de cálculo, tenemos que entender y conocer cuáles son las particularidades de la corriente directa. Es muy diferente a la corriente alterna y por lo tanto las protecciones son diferentes. Entonces, no es lo mismo utilizar protecciones de corriente alterna que utilizar protecciones de corriente directa. ¿Por qué? Porque, bueno, la corriente directa se define como el flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor. A diferencia de la corriente alterna, en la corriente directa las cargas circulan siempre en la misma dirección. Si nosotros analizamos las corrientes en un osciloscopio, pues veríamos algo así. En la corriente alterna vamos a tener estas ondas, esta frecuencia, y en la corriente directa únicamente una sola línea, ya que no hay variaciones de tiempo, no tenemos periodos, y esa sería la principal diferencia en corriente alterna. Además, dentro de esta industria, pues manejamos diferentes voltajes. En corriente alterna manejamos voltajes a 220, trifásicos 220, 480, pero en corriente directa el voltaje que manejamos pues es muy variable, no siempre va a ser el mismo voltaje, ya que va a depender de número de paneles que yo esté conectando. Podemos manejar sistemas con 300 volts, 600 volts, 1000 volts, incluso hasta 1500 volts. Entonces es importante utilizar los dispositivos correctos y saber de qué manera calcularlos. Si van teniendo dudas, por favor, váyanlas escribiendo y las podemos contestar sobre la marcha para hacerlo un poquito más dinámico. Bien, bueno, las protecciones en corriente directa, como el nombre lo dice, pues va en la parte de corriente directa, en la parte de paneles. Normalmente las colocamos antes de que lleguen al inversor. Es ahí donde vamos a nosotros poner ya sea nuestras cajas combinadoras, interruptores termomagnéticos, fusibles, desconectadores, cualquier tipo de protección que nosotros vayamos a utilizar. Y es importante tener esto protegido porque los módulos dependen pues totalmente del clima. Si tenemos mucha radiación, si tenemos nublados, si tenemos sombra en una cadena, eso nos va a generar alteraciones en las demás cadenas si es que están en paralelo. Entonces, todo este tipo de afectaciones o fluctuaciones que tenemos del clima, pues va a variar sus parámetros eléctricos. Y si hay una variación bastante alta o muy pronunciada, puede incluso llegar a dañar nuestro inversor. Entonces, el objetivo principal de las protecciones es cuidar el inversor y cuidar el cableado del trayecto de mis protecciones hasta el inversor. Esto para evitar cualquier tipo de accidente en las tuberías, en todo el trayecto del cableado. ¿Qué otra diferencia o cuál sería el punto crítico de la utilización de los dispositivos de protección correctos? A nosotros nos ha tocado, me han preguntado muchos clientes, muchos instaladores, que si puede utilizar protecciones o térmicos de corriente alterna en corriente directa. Los pueden utilizar, pero hay este punto crítico, que es el paso de la corriente por cero. Entonces, en corriente alterna, como tenemos esta frecuencia, estas bahías, hay un punto, esto es milésimas de segundo, donde la corriente pasa
por cero, por la línea cero. Aquí en cada uno de estos puntos verdes, la corriente pasa por cero. Esto obviamente no sé, si lo medimos no lo vamos a notar, pero así funciona la corriente alterna. Entonces, los dispositivos de protecciones o los desconectadores de corriente alterna es más sencillo interrumpir la corriente porque en cualquier momento está pasando por cero amperes. Entonces es mucho más rápido, mucho más fácil y mucho más sencillo cortar corriente en corriente alterna. Cualquier persona lo puede hacer. Sin embargo, en corriente directa tenemos un valor constante en la línea de tiempo de la corriente, no tenemos variaciones, no tenemos esa frecuencia. Entonces, para cortar esta corriente es más difícil y podemos tener eh, arcos eléctricos. Entonces, aquí lo comentamos más técnicamente. La corriente alterna produce un paso natural de corriente por cero en cada semiperiodo. Cada semiperiodo es aquí donde están los puntitos verdes, lo cual se corresponde con el apagado del arco durante la apertura del circuito. Si nosotros abrimos el circuito, el switch, al momento de abrirlo, pues la corriente no va a generar ningún arco eléctrico pronunciado para causarnos algún daño y es mucho más fácil. En la corriente continua no existe este paso natural, así que para garantizar la extinción del arco es necesario que la corriente disminuya hasta anularse, forzando el paso de la corriente por cero. Entonces, nuestros dispositivos, sobre todo los de desconexión, interruptores o desconectadores, deben de tener la capacidad de llevar esta corriente hacia cero para que aquí corte la corriente y no cause un arco eléctrico. Entonces, esto es importante para que tengamos siempre en cuenta la utilización de los dispositivos correctos. Entonces, ¿qué sucede con la corriente al momento de nosotros accionar un switch? Aquí lo tenemos como en una tipo línea de tiempo. Dice, al producirse un cortocircuito en el instante TO, el instante TO sería aquí al inicio, aquí es un cortocircuito, puede ser un corto, se refiere a cuando nosotros cortamos la corriente, no a un corto por accidente. La corriente empieza a aumentar conforme a la constante del tiempo del circuito. Sí, la constante del tiempo, pues es ese acá. Entonces, al momento de que existe este arco eléctrico o esta separación de nuestros conductores, empieza a haber un aumento de la corriente. Entonces dice, los contactos del interruptor automático empiezan a separarse y dan lugar a un arco al partir del instante TS. La línea verde sería nuestro arco. Al momento de que se está separando nuestro interruptor, empieza a ver este arco. Entonces lo que debe hacer el interruptor es tratar de disminuir lo más posible la corriente para después llevarlo a cero. Este sería el funcionamiento y el principio de nuestros dispositivos, y es por ello que es importante utilizar dispositivos de corriente directa. Muy bien, esto es las generalidades de la corriente directa, cómo se comporta, cómo actúa a diferencia de la alterna. Y ahora sí, entrando a la parte de cómo calcular nuestros dispositivos, para esto nos vamos a basar en la norma 690, bueno, en el artículo 690-7 de la norma de instalaciones eléctricas, donde nos dice cómo calcular la tensión máxima, y el siguiente artículo, cómo calcular la corriente máxima. Entonces, estos dos puntos serían los más importantes para nosotros hacer un buen cálculo de nuestras protecciones. Calcular nuestra tensión máxima y calcular nuestra corriente máxima. Para ello nos dice que se debe multiplicar la tensión nominal del circuito abierto por el factor de corrección proporcionado en la tabla 690-7. Esta tensión se debe usar para determinar la tensión nominal de los cables, desconectadores, dispositivos de protección, entre otros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que conocer nuestro voltaje en circuito abierto de nuestra serie de paneles y después aplicarle un factor de corrección. Entonces, yo aquí estoy poniendo un ejemplo de 15 módulos de 385 watts que tienen un voltaje en circuito abierto de 48.6 y una corriente de 10.07. Es importante que para el cálculo de las protecciones siempre tomemos los parámetros de voltaje en circuito abierto, que siempre viene como VOC en las fichas técnicas, y la corriente de cortocircuito, que es ISC. Estos dos parámetros son los máximos que podría darnos el panel
en condiciones obviamente normales, y son los que tomaremos en cuenta para calcular las protecciones, porque vienen otros dos parámetros, lo que es voltaje en potencia máxima y corriente en potencia máxima. Esto no los utilizamos para calcular protecciones. Entonces nos dice la fórmula que el voltaje máximo va a ser nuestro voltaje de circuito abierto multiplicado por el factor de corrección. El factor de corrección va a depender de la zona donde se encuentre del clima. Normalmente, no normalmente, siempre que son lugares fríos, el voltaje tiende a subir y la corriente tiende a bajar. Entonces es importante considerar este factor. Ahora sí, normalmente se utiliza el 1.5, que es como el más alto, y este se utiliza para lugares hasta de menos 35 grados Celsius. Pero si, por ejemplo, es una zona donde tienes una temperatura más baja de menos 10, pues puedes tomar 1.14. Si es de 9 a 5, pues tomas 1.08, y así dependiendo la temperatura mínima del lugar donde vayas a instalar. Para este ejemplo yo estoy tomando 1.25, suponiendo que fuera el caso más extremo, que realmente sí es mucho, menos 31. Entonces lo vamos a multiplicar por la tensión. 15 módulos de 385 me dan un voltaje de 729 en circuito abierto, y se va a multiplicar por 1.25. Con esto yo obtengo mi voltaje máximo o mi tensión máxima, y va a ser 911.2. Este dato yo lo voy a guardar, lo voy a tener ahí para saber a qué voltaje van a ser mis protecciones. Una vez teniendo este parámetro calculado, voy a pasar al cálculo de la corriente. Nos dice que la suma de la corriente, más bien la corriente máxima, debe ser la suma de la corriente de cortocircuito de los módulos en paralelo multiplicado por 1.25. Entonces mi corriente máxima va a ser la suma de mis paneles, de mis módulos en paralelo multiplicado por 1.25. Para este ejemplo yo estoy utilizando 4 series, suponiendo que esta es la serie 1, serie 2, serie 3 y serie 4. El panel me da 10.07. Como sabemos, si conectamos en serie, nuestro amperaje, nuestra corriente se mantiene igual y nuestro voltaje aumenta. Por ejemplo, yo aquí voy a tener 10.07, aquí también 10.07, y esto se va a ir sumando y me da un resultado de 40.28. Entonces yo debo multiplicar ese parámetro por 1.25. Entonces tengo mis 40.28. No encuentro aquí la rayita, aquí está. 40.28 por 1.25. Lo que me da como resultado 40.28 por 1.25, 50.35. Y después, enseguida, en este mismo artículo nos dice, para dispositivos de sobrecorriente, dice que no debe conducir no menos del 25% de la corriente calculada en el artículo 690-8. Quiere decir que yo le voy a aplicar otro 25% a mi corriente para calcular mis dispositivos de protección. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a estos 50.35, que es el resultado de la fórmula de acá, le voy a sumar otro 25% y me da un resultado de 62.9. Esta va a ser mi corriente máxima con la cual yo voy a utilizar o calcular o seleccionar nuestros dispositivos de sobrecorriente. Otra forma un poquito más sencilla de hacerlo es multiplicar desde un principio por el 56%. ¿Por qué el 56%? Porque es el resultado de multiplicar 2 veces el 25%. Si tú multiplicas 100 por el 25%, te da 125. Y si esos 125 lo vuelves a multiplicar por otro 25%, te da 156. Entonces, este parámetro es el producto de
multiplicar 2 veces o subir 2 veces el 25%. Entonces yo desde un principio puedo multiplicar los 40.28 por 1.56. Bien, veo que tenemos por aquí algunas preguntas. Comentan que se fue el audio, ¿me podrían confirmar, por favor? ¿Sí, sí están escuchando? Ok, muy bien. Si la temperatura del lugar es superior a 25 grados, ¿el factor de corrección es 1? Sí, exactamente. Realmente porque pues, no sería una temperatura fría. Entonces el voltaje básicamente estaría estable. Hubo un caso, esto lo hemos platicado ya quienes han estado en otros webinars, donde una marca de controladores de carga en Estados Unidos tenía un voltaje de máximo de 150. Entonces, pues la gente, los instaladores calculaban sobre ese voltaje y hubo un momento, en una época del año donde hizo mucho frío en esa zona, creo que fue en California, si no recuerdo mal, y todos esos controladores se tronaron, se, se, se quemaron por el voltaje, porque bajó tanto el frío que subió mucho el voltaje. Entonces es importante tener en cuenta estos factores de protección. Y en corriente, aquí ya sacamos nuestra corriente máxima, que sería 62.9 para estas 4 series que yo tengo en paralelo. Quiere decir que mi protección, la que esté aquí, que proteja las 4, debe ser de lo más cercano a 62.9. Muy bien. También incluí el cálculo del cableado. Esto fue el webinar pasado, pero quise incluirlo nuevamente aquí para los que no estuvieron presentes o no lo vieron, también eh, puedan tener la fórmula. Y lo voy a hacer con el mismo ejemplo. La fórmula para calcular nuestro cableado, el cableado que va a ir desde nuestra caja de conexiones o nuestra caja combinadora hasta el inversor, va a ser la sección del cable va a ser igual a 2 por la distancia del conductor o el trayecto por la corriente máxima que yo voy a estar llevando por ese conductor, dividido entre la resistividad, que es la P, resistividad del cobre o del material que se vaya a utilizar, multiplicado por el voltaje, multiplicado por mi caída de tensión. Esto utilizando los parámetros que estamos sacando en este ejemplo, sería 2 por 50, que 50 es la distancia, yo puse 50 metros, 2 por 50 por 62.9, que es el amperaje que me dio la fórmula anterior, dividido entre 56, que es la resistividad del cobre, multiplicado por 911.2, que es el voltaje que yo calculé en mi tensión máxima, multiplicado por mi caída de tensión, que es 0.02. Esto me da como resultado estos números que divididos me dan un número de 6.16 milímetros cuadrados. Ahora, para convertirlos en AWG, yo tengo que buscar una tablita, ya sea en Google o en cualquier página de electricidad, la pueden encontrar, donde viene la conversión de AWG a milímetros cuadrados. Entonces yo tengo 6.12 y el más cercano o el que entra sería el calibre 8. Yo no puedo poner un calibre 10 porque es 5.26 y yo tengo 6.12, lo cual me da a elegir un calibre 8 para llevar ese voltaje y esa corriente. De esta forma nosotros podemos calcular el cableado. Bien, tenemos aquí otras preguntas. ¿Cómo determinas la caída de tensión? Hay una fórmula de caída de tensión. Lo que se recomienda es que no sea superior al 5%. La fórmula no la tengo aquí a la mano, no fue el objetivo de este webinar, pero si tú buscas fórmula de caída de tensión, te la puedes encontrar. Aquí comenta Jesús, en un curso que tomé nos decían que si tenías 1 o 2 cadenas por MPPT no necesitas protecciones de sobrecorriente o sobrevoltaje, solo un dispositivo desconectador si es que estás alejado del inversor. ¿Esto lo recomiendas tú? Cumpliríamos con la NOM. Es muy importante, Jesús, eso que mencionas, porque si no tenemos series en paralelo,
realmente sí puedes tomar en cuenta tu voltaje, ya que ese voltaje en serie, en una sola serie sí se suma. Pero en la corriente, tú sí puedes no hacer esta operación que hicimos. Únicamente lo multiplicas una sola vez por 1.25. ¿Sí? Si lo calculas en una sola serie. Se toma más parámetros cuando tienes en paralelo, que dice módulos en paralelo, porque tú tienes más corrientes de retorno o tienes más posibilidad de que si falla una serie, si no sé si tienes aquí si a la serie le da la mitad de la sombra, esa resistencia que va a generar se va a ir a las demás series, entonces tú vas a tener más corriente que te puede afectar los demás series, el cableado y las protecciones. Es por eso que se utiliza dos veces el factor de 1.25. Pero si no tenemos series en paralelo, si es una sola, únicamente tomamos un solo factor de 1.25 o inclusive hay ocasiones que es válido no poner la protección aquí en corriente directa, si tienes una sola serie, y ponerla únicamente en corriente alterna. Eso se puede hacer, es totalmente válido, siempre y cuando exista ese medio de desconexión. Pero cuando tienes ya más series en paralelo, sí debes seguir estos pasos. Muy importante eso que comentaste. Muy bien. Los calibres solares no son exactamente igual a AWG, ¿no es cierto? Internamente, o sea, lo que es el cobre, sí es igual, sí vienen las medidas en AWG, pero como tiene doble forro, se puede ver un poco más grueso el cableado. Pero sí, se mide en milímetros y lo puedes convertir en AWG. Normalmente todos los fabricantes lo manejan en milímetros. Muy bien, ahora tipos de protecciones. Tenemos principalmente 4 tipos de protecciones en corriente directa. Ya en este paso vamos a saber cómo seleccionarlas. Tenemos los fusibles, especiales para corriente directa, desconectadores, interruptores termomagnéticos y supresores de picos. Estos 4 dispositivos son los principales que nosotros vamos a poder utilizar. En este caso, bueno, en caso de nosotros manejamos esta marca, que es marca ZJ Beni. Es muy completa y tiene certificaciones UL, lo cual es bastante bueno. Y el catálogo que nos da, pues es este que estamos viendo aquí en pantalla. Entonces, nosotros para seleccionar vamos a tomar en cuenta los cálculos que ya tomamos anteriormente. Entonces, para seleccionar nuestros fusibles, yo puedo poner fusibles en cada una de las series o en una sola. Aquí, tomando en cuenta nuestra corriente del panel nos da 10.07. Yo puse aquí el factor de 1.56. Sin embargo, si fuera una sola serie, si únicamente fuera esta serie, yo puedo poner el factor de 1.25, ya que no tendría más series en paralelo. Pero si tengo más series en paralelo y quiero poner una protección a cada serie, sí tomo en cuenta el 1.56 y me da como resultado 15.7. Entonces quiere decir que mis fusibles deben ser lo más cercano a esto, que posiblemente sean de 16 amperes. Y el voltaje yo lo voy a seleccionar dependiendo del tipo de instalación. Obviamente, si yo estoy haciendo una instalación residencial, ya por norma mi voltaje máximo deben ser 600, entonces el voltaje de mis fusibles debe ser 600. O si es una instalación comercial industrial, lo máximo que podemos instalar son 1000. Entonces mis fusibles tendrían que ser de 1000. En el caso de este ejemplo, yo tuve 911 volts, lo cual pues me indica que puede ser una instalación comercial y yo utilizaría fusibles de 1000 volts a 16 amperes. Esta sería la manera de utilizar los fusibles. El portafusible también se elige, pero este ya es más como un estándar. En caso particular, los que tenemos nosotros son de 30 amperes. Entonces, básicamente, te van a soportar la corriente que pase por ellos. Lo importante es el fusible. El fusible debe ser de 16 en este caso. Si fuera un panel un poquito más chiquito, a lo mejor de 330, 340, unos de 15 podrían servir. O si es una sola serie, y yo multiplico los 10.07 por 1.25, me da 12.5, entonces yo puedo utilizar quizá unos de 15 o si hay de 13, también podría ser. Ahí van a depender de los parámetros de nuestros paneles.
Para calcular nuestros interruptores termomagnéticos, es prácticamente la misma fórmula. Yo multiplico por 1.25 si es una sola serie. Si tengo más series, por 1.56 y elijo. En caso, nosotros manejamos estos cuatro, que es de 13 amperes, 16, 15 y 32. Manejamos a 600 volts y 1000 volts. Y las polaridades son, cualquiera puede ser positivo y cualquiera puede ser negativo, siempre y cuando en el lado contrario pues haga la misma polaridad. Siempre hay una duda también muy frecuente de si utilizar fusibles o si utilizar interruptores termomagnéticos. ¿Cuál es la diferencia? Pues el interruptor termomagnético tiene ya un switch, el cual nos permite cortar corriente y el cual se va a disparar automáticamente cuando tengamos una sobrecorriente. ¿Qué pasa en los fusibles? El fusible se quema, se rompe el hilo que tiene internamente, entonces hay que cambiarlos. Prácticamente hacen la misma función. La única diferencia es que si se me bota a mí el interruptor, únicamente voy y lo subo y ya quedó. Pero si se queman los fusibles, vas, los cambias y al estar ya ahí, es muy posible que revises toda la instalación o revises por qué se quemó. Esta es una cuestión un poquito de comodidad, ya que estos pues son más fáciles de regresar a la normalidad y no únicamente los subes. Entonces, en cuestión técnica, no hay mucha diferencia, los parámetros son similares y es más que nada una cuestión pues, de comodidad, de si quieres revisar la instalación porque se te botó un térmico. Muchas veces me ha tocado escuchar o me ha tocado escuchar pláticas de clientes que dicen, sí, nada más sube la pastilla y listo, a su cliente final. Entonces, es ahí una cuestión de cultura. Después tenemos los interruptores, perdón, los desconectadores o seccionadores. En estos, como únicamente su función es cortar la corriente, no es muy necesario calcular que la protección, porque realmente no protege, es únicamente para cortar el circuito. Obviamente debe estar por encima de tu corriente calculada, porque si tu corriente fueron 50 amperes y pones uno de 32, pues obviamente lo va a quemar. Pero si tienes 20 amperes y pones uno de 32 o uno de 40 incluso, pues no hay ningún problema, la corriente va a fluir, pero vas a tener la función de cortar. No es automático, es manual, entonces no es necesario que concuerde tanto con su corriente. En caso particular de se pueden conectar dos series y el mismo switch puede desconectar esas dos series independientes, no se ponen en paralelo. Tenemos aquí serie 1, positivo y negativo, y la serie 2, positivo y negativo. Entonces se presta muy bien para inversores que tengan, por ejemplo, dos MPPTs, como aquí podemos ver, o dos inversores incluso. Puedes desconectar dos series con un solo desconectador. También tiene la opción, por dentro tiene unas barritas donde tú puedes unir y hacer que esas dos series queden en paralelo. Ahí ya sería cuestión de ver cómo está tu instalación para saber si se va a prestar. Muy bien, supresores de picos. El supresor de pico, aquí perdón por la imagen, se ve un poquito pixeleada, pero el supresor de picos, su función es aterrizar cualquier descarga atmosférica hacia la Tierra. Aquí no tenemos que seleccionar con base a la corriente calculada, únicamente al voltaje. Existen supresores a 600 volts y a 1000 volts. Y la corriente, como se maneja por kiloamperes. Como pueden ver aquí, este es de 40 kiloamperes por la descarga atmosférica. Y estos se conectan de manera paralela. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra línea positiva. Acá tenemos nuestra línea negativa. Y si se fijan, está aquí en paralelo. Este es nuestro supresor. Está en paralelo la parte positiva con la línea positiva y la parte negativa con la línea negativa y baja a tierra. Entonces su función es pues tratar de llevar cualquier corriente de descarga atmosférica hacia la Tierra. No está de más ponerlos, no es un requisito en la NOM.
Sin embargo, pues como son sistemas o inversiones considerables, pues nunca está de más tener esta protección extra. Bien, tenemos por aquí más preguntas. ¿Necesitas un breaker por cada trino? No entiendo la pregunta. ¿Te refieres a que si una cadena del inversor solo tiene un MPPT, solo se le aplicaría el 125%? Para inversores mayores en MPPT se aplica el 156%. No necesariamente, más bien depende del amperaje del inversor. Ahorita lo vamos a ver en las cajas combinadoras, pero por ejemplo, si tienes un inversor que tiene un solo MPPT, pero ese MPPT te soporta dos series en paralelo o tres series en paralelo, tú vas a calcular y vas a usar el factor de 1.56 porque tienes tres series en paralelo y es solo un MPPT. Si tienes un inversor que tiene dos MPPTs y esos dos te soportan una serie cada uno, pues tomas en cuenta el 1.25 porque no tiene series en paralelo, independientemente de cuántos MPPTs tenga el inversor. ¿Se deben proteger ambos polos? Sí, normalmente en fusibles utilizamos positivo y negativo. ¿Se puede usar supresor para dos strings poniéndolos en paralelo? No, aquí si lo haces de esa manera ya estarías combinando tus series. Lo que, lo que tendrías que hacer ahí es poner un supresor por cada string. Bueno, hay unos supresores que sí te permiten poner más series. Ahorita en las cajas combinadoras vamos a ver unos diagramitas. Ok. Bueno, vamos a pasar a la parte de cajas combinadoras, que el martes pasado me estuvieron preguntando en el webinar de cálculo de cableado cómo seleccionar una caja combinadora. Y pues básicamente la caja combinadora tiene el principio de los dispositivos que ya estuvimos viendo anteriormente. Hay diferentes tipos de cajas combinadoras. En principio es un gabinete que te combina una, dos o más series en paralelo para ahorrarte cableado y donde ya incluye todas las protecciones. Por ejemplo, esta técnicamente no es caja combinadora, no te combina porque es de un solo string. Tienes un solo negativo y un solo positivo, entonces pues, no estás combinando. Pero aquí podemos ver el diagramita del SPD. El SPD es el supresor de picos. Como pueden ver, llega el positivo y llega el negativo y baja a tierra. Entonces, este es el principio básico de una caja, pero en la siguiente ya tenemos una caja de 2 a 1 o una caja que te combina ya dos series. Eh, Aquí, contestando la pregunta de si es una serie o si es un supresor por serie, si están en paralelo, como en este caso, sí puedes poner un solo supresor. Si son dos series separadas, debe ser un supresor por cada serie. Aquí tenemos dos strings, los dos positivos, los dos negativos. Y si se fijan, están en paralelo, cada serie con su fusible. Y como están en paralelo, el supresor de picos sí se puede conectar a las dos porque están conectadas en un punto. Ya acá tenemos un switch que desconecta a las dos series y tenemos la salida de un solo positivo y de un solo negativo. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuál caja voy a utilizar? Esto va a depender del inversor. Si es un inversor que es solamente para una sola serie, no sé, supongamos un inversor de 3 kilos, y yo puedo poner en ese inversor una sola serie de 12 paneles, por ejemplo, pues yo puedo utilizar una caja de 1 a 1. Tengo un solo positivo, tengo un negativo, ya incluye el supresor, ya viene todo precableado por dentro, ya incluye un desconectador. Entonces yo con esto me ahorro pues hacer todo el cableado en campo, reduzco algunos riesgos de arcos eléctricos. Aquí ya viene todo precableado, incluso
en las uniones trae algunas laminitas, no usan mucho cable, solamente para las distancias largas dentro de la caja. Entonces, si mi inversor es de un solo MPPT y yo voy a poner únicamente una sola serie, puedo utilizar esta caja combinadora. En cambio, si mi inversor me soporta dos series por un MPPT, o sea, si yo le puedo conectar dos series en paralelo, yo puedo utilizar la caja de 2 a 1. ¿Cómo voy a saber yo esto? Por el amperaje. Y aparte lo especifica también en las fichas técnicas de los inversores. Normalmente te dice un MPPT, dos strings. Y el amperaje es el doble de, o más bien es la suma de las dos series. Entonces, yo podré utilizar esta caja. Después tenemos esta caja de 2 a 2, que también técnicamente no combina porque las dos están separadas. Quiere decir que entran dos series y salen dos series. Es como si yo tuviera dos cajas de 1 a 1. La única diferencia es que las tierras están conectadas. Si se fijan, aquí en el diagrama, voy a poner esta línea como separadora. Aquí en el diagrama tengo mi SPD para una serie y tengo el otro para la otra serie. ¿Por qué? Porque no están en paralelo. Lo único que está conectado es mi tierra. Aquí está mi tierra. Ahí sí no hay ningún problema. Entonces, si mi inversor tiene dos MPPTs y me soporta una serie por cada MPPT, yo podría utilizar esta caja, pues, entre comillas, combinadora, y ya tiene aquí sus dos switches, tiene su supresor, tiene sus fusibles. Y aquí están viendo el supresor que tiene tres barritas y el anterior que vimos tenía dos. La diferencia es que una es tierra. En las cajas viene con una barrita más, pero es la tierra. En los otros, la tierra está en el centro y no pasa nada. Es básicamente lo mismo. Después tenemos esta de 4 a 1. Esta de 4 a 1 a mí me serviría muy bien para el ejemplo que pusimos. ¿Por qué? Porque yo estaba poniendo cuatro series en paralelo. Entonces, esa caja de 4 a 1 a mí me puede servir bastante para este ejemplo. En esta caja yo tengo mis cuatro positivos, mis cuatro negativos, y el supresor, si se fijan, es uno solo, porque todas están en paralelo. Y cada serie va a tener su fusible. Al final únicamente salgo con un positivo y un negativo. Esto a mí me ayuda a ahorrar cableado para no bajar todas las series en tubería. Voy a ahorrar en tamaños, en calibres de tubería, en cableado, en mano de obra. Y lo más recomendado es poner las cajas en la parte de arriba, lo más cercano a los paneles, para que tú protejas pues todo tu trayecto hacia el inversor, todo el cableado. ¿Correcto? Y después tenemos la caja de 6 a 1, que es ya mucho más grande, para 6 strings. Tenemos únicamente también un solo supresor y las salidas positivo y negativo. Obviamente, entre más paralelos tengas, más corriente estás sumando a la salida de tu caja combinadora, más cuidado se debe tener, más calibre de cable o más grueso el calibre de cable va a ser, y así sucesivamente. Bien, voy a ver si tienen más preguntas. Ok, sí, aquí tenemos la pregunta. En la imagen tienes un supresor con dos piezas. ¿Es necesario con las dos o con uno suficiente? Sí, como pueden ver aquí en esta imagen, el supresor tiene tres piezas. La única diferencia es que tiene una barrita más. Esas barritas, cuando hay una descarga atmosférica, cambia en color rojo esta ventanita verde y hay que reemplazarlo, porque ya hizo su función y ya no puede volver a funcionar. Entonces la diferencia es que el otro que tiene tres, pues tiene aquí únicamente el de la Tierra. En lugar de estar aquí abajo, lo tiene aparte. Pero esa es la única diferencia. Este de dos tiene la Tierra aquí abajo y hace la misma función. Ok, para el cálculo de protecciones en sistemas aislados es algo diferente. Son los mismos principios para sistemas aislados,
pero los parámetros sí son totalmente diferentes, porque en aislados trabajas con 12 volts, 24 volts, 48 volts y con amperajes más grandes. Entonces, los principios son los mismos, pero los parámetros son distintos y por ende los dispositivos van a ser distintos. De hecho, es poquito más complicado encontrar protecciones para sistemas aislados. En el caso del interruptor, ¿solo se interrumpe el lado positivo de los paneles o ambos? En el caso del interruptor, vamos a ver el diagrama. Bien, aquí estamos interrumpiendo los dos, tanto positivo como negativo. ¿Sí? Lo que hace este es el ejemplo claro de la imagen que vimos al principio, donde se ve la interrupción de la corriente, aquí en esta diapositiva, que al momento de ir abriendo poco a poco el switch, pues va ocasionando un pequeño arco, pero su función es estabilizarlo. Entonces eso pasa en positivo y negativo. El cable que sale de las cajas combinadoras debe ser solar también, es correcto. Todavía saliendo de las cajas combinadoras tenemos corriente directa, entonces debe ser cable fotovoltaico. Ya eso es hasta el inversor. Saliendo del inversor en corriente alterna ya se puede utilizar cable normal o común. ¿Los fusibles en las cajas combinadoras ya vienen calculados o uno como instalador tiene que dar los amperajes? Ya incluyen en las cajas combinadoras, si no recuerdo mal, de 15. Sin embargo, si tú requieres otro, los puedes comprar aparte o los tendrás que comprar aparte, me parece. Eso ya sería consultarlo con el asesor de venta. Pero si fuera un pedido, no sé, para algún proyecto grande y pides todas las cajas, se pueden pedir desde fábrica con los fusibles que tú quieras. ¿El cable antes y después de las protecciones es del mismo calibre? Muy buena pregunta. Esto depende si estás combinando o no estás combinando. Por ejemplo, supongamos que tenemos nuestra cajita esta pequeña de 1 a 1, donde yo no tengo paralelos. Entonces, yo aquí llego con un calibre, no sé, un calibre 10 y yo no estoy combinando aquí, entonces yo voy a salir con un calibre 10. Sin embargo, si yo tengo mi cajita, vamos a poner la de 4 a 1. Bueno, la de 2 a 1 para hacerlo un poquito más simple. Yo aquí vengo con mi calibre 10 para mi positivo de la serie 1, para mi positivo de la serie 2 también mi calibre 10, para el negativo calibre 10, pero aquí yo ya estoy combinando. Aquí ya se están sumando los amperajes, ya se está sumando mis dos positivos y mis dos negativos. Esto quiere decir que en mi cableado de acá yo voy a tener más corriente. Entonces, ¿qué voy a hacer? En mi fórmula del cálculo del cable, esta corriente que, que en una sola serie es menos, al combinarlo va a aumentar, entonces va a aumentar mi resultado final y yo voy a necesitar otro calibre. Entonces sí, si hay series en paralelo, tenemos que poner un calibre diferente a la salida de nuestras protecciones o de nuestra caja combinadora. En el caso del térmico fusible, ¿también se debe proteger ambos polos? Sí, normalmente se protege tanto positivo como negativo. ¿Recomiendas ponchar zapatas para las conexiones de los cables en las cajas combinadoras? Las cajas combinadoras traen bornes, Víctor, ya con sus tornillos. Perdón, entonces ya aprietas los tornillos bien, como debe ser, y lo puedes usar así, pero si es una caja que te permita hacer algún tipo de ponchado, lo puedes hacer. Únicamente asegurarse que quede bien ponchado, porque cualquier separación o cualquier movimiento que haya quedado flojo te puede generar un arco eléctrico. Muy bien, bueno, no sé si tengan más preguntas. Aquí tenemos, esta caja no la habíamos visto. Esta es una caja de 6 a 2, que pues en pocas palabras serían dos cajas de 3 a 1 dentro del mismo gabinete. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo mi separación. Tengo 3 strings, sale para un MPPT, y tengo otros 3 strings que sale para el MPPT2. Hay dos supresores, uno para cada arreglo, conectados únicamente a la tierra entre sí. Y esta a mí me puede servir para un inversor que tenga dos MPPTs
y que cada MPPT me soporte 3 strings, que tenga un amperaje, no sé, de 40 amperes, por ejemplo, que sería como un estándar. Entonces yo podría utilizar esta caja para ese tipo de inversor. Se puede puentear 2 strings a un solo supresor. Si están en paralelo, sí. Si están en paralelo, como voy a poner el diagramita, como, como este, que aquí tenemos 2 strings, string 1, string 2. Si están en paralelo, sí podemos puentearlo al mismo supresor. Si son 2 strings separados, o sea, que no estén en paralelo, cada uno debe tener su propio supresor, como en este string, como en este diagrama. ¿Manejan supresor de picos para alterna? No los manejamos. Todo lo que son protecciones en alterna no lo tenemos, pero lo puedes, eso en cualquier eléctrica lo puedes conseguir. Bien, no sé si hay más preguntas por ahí. ¿Cómo se eligen los supresores en corriente alterna? Por voltaje también. Puede haber supresores a 220 o supresores a 440. Y el amperaje, pues ya depende ya es un estándar, casi todos son de alrededor de 40 kiloamperes. Hay algunos de 30 kiloamperes, porque es más o menos la corriente que podría traer alguna descarga atmosférica. Comenta aquí Juan, ese de 6 a 1 lo usé forzoso en un Fronius con una sola entrada MPPT de 15 y soportaba hasta 19 kilos en corriente directa. Especialmente en ese Fronius de 15 que trae solo un MPPT, es un SIMO 208, se presta muy bien este tipo de cajas combinadoras. Puedes utilizar a lo mejor la de 4 a 1 o la de 6 a 1. ¿Por qué? Porque como solo tiene un MPPT, pero su ventana de amperaje es alta, pues puedes combinar varias series. Aunque esto ya depende del tipo de instalación. En Fronius, si instalas los inversores cerca de los paneles, puedes a veces ahorrarte la parte de caja combinadora porque tienen varias entradas ya divididas dentro del mismo inversor. Comenta aquí, pero al ponerlo en paralelo a string en el supresor me puedo aumentar la corriente. Sí, es correcto, pero recordemos que el supresor no lo elegimos por la corriente de nuestro circuito. Se elige por el voltaje únicamente. Yo aquí, si llevo 1000 volts en cada serie, este va a ser de 1000 volts. Y el amperaje es el estándar que ya es para descargas atmosféricas, que es miles de amperes. Correcto. Pero ¿qué pasa con la corriente en el MPPT? Bueno, si el MPPT te soporta toda esta corriente de estas 6 series en paralelo, pues no pasa nada. Llegas al inversor y si el inversor lo soporta, no hay ningún problema. Esa corriente es la que va a llegar al inversor y la que se va a convertir en corriente alterna. Muy bien. No sé si tengan más preguntas antes de finalizar el webinar. Muy bien, bueno, pues parece que no hay más preguntas. Eh, Espero que haya sido clara la explicación, que me haya dado a entender en los cálculos y en toda la selección de este tipo de equipos. Como ustedes saben, pues parte de nuestro objetivo es promover la cultura de buenas instalaciones, siempre lo repetimos, y pues bueno, es parte de nuestro trabajo y de todos nosotros como industria, utilizar siempre los dispositivos adecuados, utilizar siempre los cálculos adecuados conforme a la norma. Y pues bueno, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por conectarse. Espero que hayan aprendido algo y estén pendientes para los siguientes webinars. Por ahí vamos a estar publicando en nuestras redes sociales
todos los siguientes temas que puedan ser de interés. Y pues nada, muchísimas gracias, que tengan un excelente viernes, que tengan un excelente fin de semana. Les mandamos un cordial saludo de parte de todo el equipo de Solar Center. Hasta luego.